Leandro Fornero era un chico común. Era soltero, tenía 31 años y vivía en la casa de sus padres. Tenía un negocio de tómbola en Avenida Jorge Newbery. Era amigo de sus amigos, jugaba al fútbol y le gustaba estar en sus tiempos libres con sus compañeros de la escuela normal donde había terminado la secundaria. Pero ese domingo de enero de 2010 no iba a ser cualquier domingo. Nos juntamos esa noche, en realidad empieza el viernes, más o menos para contar una historia de lo que fue una llamada del ruso justamente para ir a la fiesta de la cerveza en Crespo. A mí no me convencía por la idea de que yo tenía que manejar y es como que eso, digamos, llevó a que nos quedáramos en Paraná, digamos, y bueno, pasó lo que pasó, digamos, por ahí. Uno de los tantos hechos que terminó lamentablemente en la tragedia, digamos, que nos llevó a eso, que podíamos haber cambiado ese destino, digo. Yo le dije que no me parecía, bueno, al otro día me convencí que sí, de querer ir, cuando ya empiezo a llamar a él y a otro de los chicos, justo voy a visitar a un amigo, otro de los chicos estaba con nosotros esa noche, y estaba haciendo un asado, me dice, yo voy a comer un asado, entonces ya se alargaba todo para ir a Crespo. Y bueno, Franco que estaba enojado conmigo porque no quería ir, justamente. Entonces, bueno, después nos juntamos y yo lo fui a buscar a mi casa, a la casa de él, perdón. Me acuerdo salió con pantalón blanco, me acuerdo tenía una gorrita tipo de marinero blanca, o sea, estaba una pinta bárbara medio para salir, digamos. Y bueno, pero se venía a comer un asado con nosotros y justo el hermano del ruso, de Leandro, nos dice de comer al otro día un asado a la mañana, entonces que no nos vayamos a demorar en la salida. Le dijimos que no, bueno. Lo llevé en mi auto, que en el 147 tenía yo, que justo ese día le habíamos sacado el asiento adelante porque se me llovía en la calle donde yo vivía y el auto se inundaba, entonces había que sacarlo para secarlo y ese día no llegamos a poner el asiento. Entonces íbamos yo adelante y Leandro atrás y lo llevé a la casa de mi amigo a comer un asado, éramos 4. Digo, entre los hechos que uno va analizando en tema del destino, ¿no? Y comimos el asado, la pasamos bien y después dijimos de ir un ratito al parque, era verano, 23 de enero, ya casi 24, de poder pasar un rato más, digamos, y después irnos a dormir porque justamente el otro día nos íbamos a juntar a comer con el hermano y no le queríamos fallar. A todo esto, a la hora de salir, el ruso dice, yo quiero ir a buscar mi auto, quiero llevarme a mi casa y quiero ir a buscar mi auto, porque íbamos yo adelante, imagínense, y los otros 3 sentados atrás en un 147, éramos bastante acotado lugar. Y entonces llegamos y él se insistió hasta que, bueno, insistió tanto que lo llevamos a buscar el auto y bueno, yo me fui con uno de los chicos y Franco se fue con él. Nos fuimos ahí enfrente a Prefectura. Ahí hay una placita, ahí donde estuvo el registro de la dirección de tránsito, después un boliche, bueno, de este lado, o sea, bien enfrente a Prefectura. Estuvimos sentados ahí, charlando, divirtiéndonos, tomando una cerveza, tranquilo. Después ya se hicieron las 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, bueno, vámonos, bueno, pasamos un ratito al boliche de enfrente y ya como que se estaba haciendo tarde, dijimos, bueno, chicos, vámonos porque si no mañana no nos vamos a levantar. Y bueno, Leandro me acuerdo que quería seguir un rato más, pero insistimos, justamente le insistimos porque capaz que no íbamos a un boliche o no íbamos a otro lado, digamos, y seguramente, no pasaba esto, ¿no? Cuando salimos, Leandro tenía el auto justo ahí enfrente a Prefectura, donde estábamos sentados nosotros, que hay una garita ahí en el lugar donde estábamos nosotros ahora, y sale con el auto y yo lo tenía justamente ahí donde era la dirección de tránsito, eso, lo tenía estacionado, que se estaciona así medio en diagonal, que es la calle que dobla ahí, que agarra pues, justamente para el lado de la rotonda, para el puerto y el lado de la rotonda. Bueno, cuando yo intento salir, otro de los, digamos, de las casualidades, no sé cómo decirlo en este momento, pero intento arrancar el auto, no me arranca.
vuelvo a tratar de arrancar, no me arranca, y cuando salgo rápido para ir detrás de él, inclusive yo podía llevar a Franco, que íbamos para el mismo lado, y al negro, el otro chico que lo terminé llevando yo, y bueno, pero Franco se fue con él justamente para irnos a dormir. Claro, ellos doblan, donde sucede todo el hecho, doblan por la calle, que no tengo el nombre exacto, que es la de Quincho de Paja, la que termina ahí, desemboca ahí en el viejo Marino. Y yo ya cuando arranqué, porque yo salí más tarde que ellos y hasta que fui a buscar el auto, los perdí. En ese interín que yo no pude arrancar el auto, que no pude salir, pasó lo que pasó. Yo seguí por la rotonda intentando llamarlo, y entre que lo llamaba y andaba en el auto y justo cruzamos a un inspector que había ahí, porque íbamos un poquito más rápido, tratando de buscarlo, nos dijo que frenemos, que bajemos la velocidad. Dijimos, bueno, no, vámonos a dormir, porque ya es tarde. Subí por Pellegrini, una de esas calles, y él se fue, obviamente se fueron por de la Torre Rivera, que fue donde pasó. O sea, tomamos caminos diferentes, y ahí fue donde, digamos, lo intenté llamar, lo intenté ubicar, y bueno, me perdí todo lo que pasó, digamos, porque yo podía tranquilamente haber estado con ellos y hubiese arrancado a la par de ellos, digamos. Aquella mañana del 24 de enero de 2010, Leandro y sus amigos salieron del boliche en la zona de la prefectura, en la costanera de Paraná, para retornar a sus respectivos domicilios. En un auto se subieron Lisandro Fernández, al volante, acompañado por los menores Rubén Gómez y Nicolás Lencina. En el otro iban Leandro Fornero y su amigo Franco Arnedo. El fantasma de la violencia comenzó a rondar en sus alrededores. Hubo una primera discusión con estos muchachones en la zona del Puerto Nuevo. Hubo otro segundo cruce en Laurencena y de la Torre Ibera. Y el fatal choque fue en esta última calle y Moreno. En las tres oportunidades fueron Fornero y Arnedo quienes se bajaron del auto a discutir con los otros jóvenes. Pero estos últimos tenían un arma y la utilizaron, y la violencia se transformó en muerte y dolor. Era creo que sábado de madrugada, domingo a la mañana, 6 de la mañana. Yo vivía en el edificio que está en el Paseo Jardín. En esa época era muy común que se escuchen peleas porque salían la gente de los boliches, así que normalmente los domingos de la mañana, sábado de madrugada, escuchábamos las peleas que ocurrían. Esa noche no fue la excepción, esa noche el 24, donde escuchamos una pelea, yo me levanto, lo veo por la ventana, había un gran árbol que está dentro del Paseo Jardín que me tapaba la secuencia, pero veo una pelea y discusión entre dos vehículos, y que por ahí suenan los disparos. Ahí escucho un grito, ¿lo mataste? ¿Qué hiciste? ¿Lo mataste? Ahí inmediatamente me puse un short con el torso desnudo y sin calzado, en patas. Bajé el ascensor corriendo, yo vivía en el quinto, y me fui corriendo para la esquina. Mi mujer me decía, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, pero no sé, fue instintivo que me salió. Bajé. Cuando llego al lugar, atrás mío venía otra vecina que vivía en el octavo, creo que era Claudia Windacker, y que ella tenía conocimientos de enfermería, y lo vemos a Leandro tirado. Yo me paralizo y Claudia, que venía atrás mío, a metros, se ve que bajó en el otro ascensor, intentó hacerle reanimación. Me acuerdo que el otro chico, el acompañante, Arnedo, creo que era el apellido, le había agarrado un ataque de nervios, donde prácticamente, no me acuerdo quién, pero alguien lo contenía. Enseguida ahí llegó la policía, llamaron la ambulancia, pero bueno, Claudia había dicho que ya este joven había fallecido. Sí me acuerdo que antes de bajar, en la secuencia que yo veo la pelea y los disparos, veo que se escapa el auto, un auto que se va. Todos dicen que un Peugeot verde, creo, que yo no me acuerdo. Y bueno, fue todo lo que tuve que contar. La verdad que fue una experiencia, yo que hago derecho penal, por ahí estoy un poco acostumbrado, pero me tocó de cerca y la verdad que
hasta el día de hoy puedo ver esa secuencia de verlo al chico ahí tirado en la esquina sobre de la Torre Rivera, con Claudia haciéndole reanimación para ver si podía sobrevivir, y el otro chico Arnedo con un ataque de nervio importante donde lo estaban conteniendo. A través de mi esposa era conocida de los familiares también. En el momento no nos habíamos dado cuenta quién era el chico fallecido porque no teníamos conocimiento. Creo que después, más sobre la tarde, tomamos conocimiento que era apellido Fornero. Te vuelvo a repetir, conocido de mi esposa, la cuñada. Y bueno, sí, esto derivó en lo que le pasó a los papás, que realmente fue espantoso y no deseado por nadie. A la mañana, justamente con un despertador para levantarme, lo llamo a este chico justamente que iba a ir con nosotros, el que yo había llevado hasta la casa, que vivíamos cerca, y me dice, no voy a ir. No voy a ir, no, estoy cansado, no voy a ir. Me ha costado tarde, levantarse temprano, bueno, domingo, verano. No voy a ir. Dice, bueno, listo. Me empiezo a preparar para poder ir, no sé yo. Dije, bueno, ya lo voy a llamar. Lo llamo a Franco, no me atiende. Lo llamo a Leandro, no me atienden. Lo primero que dije, estos se fueron al boliche, volvieron 8 de la mañana y ahora están durmiendo hasta quién sabe qué hora. Voy a tener que ir a buscarlos a ellos, tocarle timbre en la casa, levantarlo y llevarlo. La cuestión es que al ratito me llama justamente el negro, este chico que estuvo esa noche con nosotros, y me dice, ¿qué sabés? ¿Qué pasó? Me acaba de avisar un policía justamente que trabajaba ahí en antecedente, en calle La Prida, que ahí estaba, no sé si ahora no recuerdo, era la dirección del departamento de policía justamente. Me dice, y parece que a Leandro lo mataron. Me da impresión, ¿de qué me estás hablando? Le pegaron. Tuve alguna discusión y le pegaron, digo yo. En ese momento no podía creerlo. Bueno, digo, pará que voy para tu casa, que estaba ahí cerca. Bueno, voy a la casa de él. En eso viene otro amigo más. Y hablo con justamente este muchacho policía que nos cuenta cómo fue la historia. Y es como que no salíamos del asombro de lo que había pasado. No podíamos entenderlo y sobre todo no podíamos ubicar a Franco. Me acuerdo que todavía me pasan los mismos nervios que en ese momento, caminando, yendo y viniendo, tratando de llamarlo. A los dos lo llamaba inclusive porque no podía creer todavía la noticia. Y digo, bueno, yo lo tengo que ir a buscar. Se me ocurrió justamente ir ahí a calle La Prida. Se me ocurrió, tengo que salir a buscarlo, si no iba a recorrer comisaría. Vamos, nos subimos al auto, vamos. En ese momento, cuando iba manejando, me llama justamente el hermano diciendo que había pasado, porque otro de los chicos, amigo nuestro, estaba con él y no le quiso decir la verdad. Y a mí me salió justamente decírselo. Entonces me dice, ¿y dónde están? Y obviamente preguntándome, y yo no sabía nada que estaba pasando. O sea, una incertidumbre total. Y tenía a mi amigo que desde las 5 de la mañana, que fue la última vez que lo vi, uno muerto y el otro que estaba vivo, porque sabíamos que estaba vivo, pero que no podíamos saber dónde estaba. Entonces cuando llegamos ahí al lugar, justo nos cruzamos con otro policía que nos dice, sí, pasó lo que pasó. Ahí es como que cae un poco la ficha. Y la preocupación nuestra, indudablemente, era ver qué pasó con mi otro amigo, porque no sabíamos cómo estaba. Nos tranquilizó un poco en ese momento, dentro de ese contexto, el hecho que nos digan ya se fue para la casa. Digamos, bueno, está vivo, está bien, digamos. Pero no entendemos por qué no nos enteramos antes, no pudieron comunicarse, no lo dejaron comunicar, no dejaron atender el teléfono en ese momento. La verdad que la investigación
no la entendimos todavía hasta el día de hoy por qué se demoró tanto. Y bueno, así como nosotros nos enteramos antes, la familia se enteró después que nosotros. En realidad, bueno, en este caso uno de los integrantes de la familia se enteró por mí. Y bueno, cuando llegamos encontramos a nuestro amigo justamente en la casa y bueno, fue la verdad que un momento muy duro, muy terrible, la verdad que no inesperado en el caso mío, que no estuve disfrutando hacía unas horas con mis amigos y iba a seguir disfrutando de verano, como lo hacíamos siempre, sin problemas, sin tener problemas con nadie, sin generar problemas con nadie y sin verlo, digamos, me cuentan una historia que no tenía nada que ver con lo que éramos nosotros o con la realidad como nos manejábamos nosotros, porque salimos a divertirnos y a no molestar a nadie, inclusive no íbamos ni siquiera a ir a bailar ni a tener algún conflicto que se pueden dar en esos lugares. La verdad que inentendible hasta el día de hoy. Y en relación a este hecho, como usted bien dice, aconteció el 24 de enero del año 2010, donde yo me encontraba de jefe de división homicidios en ese entonces, y cumplía conmigo, ¿no es cierto?, el segundo jefe de división, el comisario Rodríguez Marcelo, quien nos hace recordar este acontecimiento y una decisión de él que días después de este hecho, bueno, tomó una decisión de suicidarse, pero bueno, en ese hecho, más precisamente el de Fornero, nosotros trabajamos, se nos da intervención por intermedio de la comisaría octava que estaba trabajando en el lugar, donde en principio se nos alertaba que en calle Moreno y de la Torre y Vera había una persona fallecida. En este caso, bueno, trabajó y siempre las directivas del juez, el doctor Alejandro Gripo, la doctora Cataño de fiscal. Bueno, ahí nosotros nos encontramos con un chico con lesiones por disparo de arma de fuego. De ahí, bueno, se montó un operativo donde ya había móviles que tenían identificando a 2 menores en la zona que habían querido en ese momento tomar un taxi. Y bueno, con la colaboración de esta persona que manejaba el taxi en ese momento, dio aviso a la policía que se encontraba ahí en la zona y bueno, fueron detenidos en ese momento un chico de 16 años, uno de 17, y nos quedaba uno que bueno, que después en el trayecto de la investigación surgió otro más, ya de 19 años, que bueno, con todos los elementos, los testimonios, en este caso el chico de Fornero iba acompañado de un compañero, de un amigo, quien fue que pudo dar precisiones de lo que pasó en ese momento, que habían tenido un altercado con otros chicos, y bueno, eso fue lo que llevó a una discusión y con el lamentable suceso y la desgracia, ¿no es cierto?, de una pérdida de la vida del chico de Fornero, un chico de 31 años en ese entonces. De ahí, bueno, se trabajó conjuntamente con la comisaría de la jurisdicción, que de inmediato tomaron ellos participación, y por supuesto la división homicidios trabajó en el lugar, y siempre, bueno, como dije anteriormente, con las directivas del juez, con el código viejo trabajábamos en ese entonces, no directamente con el fiscal como es el código ahora, pero sí se logró la imputación con todos los elementos y todo lo que se reunió en el lugar, los testimonios, la imputación de 3 personas, 2 menores y un mayor en este caso, que todos fueron condenados en su momento. Y de esto nos llevó en el mes de mayo del mismo año, donde bueno, la familia tomamos conocimiento de los papás de este chico, la lamentable decisión de ellos, ¿no es cierto?, que se suicidaron. Fue una causa muy conmovedora, muy llamativa, y bueno, pobrecito los padres, ¿no es cierto?, en ese momento tomaron esa determinación, mismo año y en el mes de mayo. Sí, lo que yo recuerdo es, y por lo que los testigos en este caso
estos chicos, Fornero andaba con otros chicos también, que andaban en otro vehículo, en la zona ahí de los boliches. Ahí supuestamente había comenzado la discusión. Después él se va con Arnero, con el amigo que fue el testigo presencial. Él se va en el auto, en un Suzuki Fun, donde bueno, lo encuentran ahí a estas personas que ya habían tenido supuestamente un altercado, y bueno, acontece esto en calle Moreno y de la Torre Rivera, donde bueno, se encuentran nuevamente, comienza la discusión y bueno, recibiendo la agresión el chico de Fornero de un disparo de arma de fuego, que si no mal recuerdo fueron de 2 a 3 disparos, en lo cual uno, bueno, le dio en el cuerpo, en la zona del tórax, que fue el que, de acuerdo a lo que nos dijo en su momento el cuerpo médico forense, fue el mortal. Pero sí, anteriormente había habido un altercado, una discusión, como bien dijo usted, el tema es una discusión de tránsito que bueno, que llevó a esta desgracia. Sí, el arma de fuego se secuestró en el lugar cerca de donde estos chicos que quisieron tomar un taxi, como también una llave cruz que era de metal, que bueno, en su momento se sintió intimidado el taxista cuando estos querían abordar el taxi. Por eso mismo él vio esa secuencia, eso llamativo de estos chicos, y ahí dio aviso a un patrullero casualmente que andaba trabajando en la zona. Fue uno de los crímenes que más sacudió a Paraná y se transformó en un emblema de la violencia y la irracionalidad a partir de una simple discusión por un episodio menor de un choque casi sin sentido. Una historia que seguramente le pudo pasar a otros en medio de cientos de relatos violentos de jóvenes alcoholizados, pero que en esta instancia le tocó a Leandro, ese muchacho tan querido por propios y extraños. Lo que me parece pertinente decir es que este caso conmovió a la opinión pública. Y conmovió a la opinión pública no solo por ser un homicidio impensado, producto de una pelea, de una agresión y demás entre gente joven, sino porque provino de una disputa automovilística, una disputa de tránsito primero. Y estas disputas de tránsito son comunes. Hay muchas de ellas y siguen existiendo. Y entonces quien más, quien menos ha tenido algún episodio, algún dicho con el que tiene la disputa de tránsito, ¿no? Entonces eso también impactó, porque las cosas impactan no solamente por la gravedad que tienen, sino por la cercanía que tienen con los conflictos que tiene la gente. Entonces, a mí me parece que este caso tuvo ese enorme impacto porque fue una disputa de tránsito que vino ya con episodios anteriores al que termina en la muerte, que fueron episodios continuos, una cuestión ahí en la Costanera, en la zona del policía, del monumento del policía, unos dichos ahí, después siguen, después vienen, llegan hasta casi Moreno por la calle de la Torre Rivera, efectivamente es el nombre de la calle, y ahí se produce una disputa, y de la disputa salen por un lado estaba Fornero y por el otro lado estos chicos que venían en el auto, ¿no?, que conducía Fernández, Gómez y Lencina. Entonces, lo terrible es que salen con un arma de fuego. Salen con un arma de fuego y con ¿cómo que se llama? No la llave cruz, la otra es porque ya no hacen más la llave cruz, hacen, o por lo menos ese auto no lo tenía, una llave que era para sacar las ruedas, ¿no? Para destornillar las ruedas. Bueno, y se produce ahí un episodio
Un episodio que, como dice la sentencia, el juez Perotti hace una sentencia muy buena. Y dice, esto está irremisiblemente probado, está absolutamente claro con la declaración de los testigos y demás cómo ocurrió el hecho, ¿no? Que no es, en definitiva, la cuestión que me parece más relevante. Eso quedó total y absolutamente probado. Lo que es terrible es que de un auto surja un chico con un arma de fuego. Eso realmente es algo que es grave y que además la abuse al arma de fuego, le tiren, lo balean a Fornero. Cuando interviene Arnedo también, no le salió el tiro, el primer tiro no le salió, pero quedó percutada la bala en el arma, y después salieron otros tiros que fueron contra Fornero, ¿no? Nosotros intervenimos ahí también por tentativa de homicidio. Bueno, pues yo quiero hacer una reflexión respecto del arma. Hay muchísima gente que todavía lleva armas en los automóviles y que tiene armas sin registrar. Y cuando vienen aquí, cuando la policía le secuestra el arma o los allana y le secuestran armas y vienen al estudio para que los defendamos, no tenemos cómo defenderlos. Y le digo por qué, porque nadie puede tener un arma de fuego sin tenerla registrada y puesta su nombre y demás. Y ahora no es tan sencillo hacerlo. Pero muchísima gente tiene armas en su casa o tiene armas en el auto, y eso constituye un delito. Y para colmo, un delito que, ¿qué podemos decir? Vea, no sabía que estaba prohibido. Ya en tribunales esa teoría no la admite nadie, ¿no es cierto? Entonces, que valga esta charla para advertir a la gente que no debe tener armas de fuego, y si llega a tener alguna excepcionalmente, que la tenga registrada. Porque de lo contrario va a tener una causa penal si se la encuentran, y va a ser muy difícil defenderse de eso. Efectivamente, nosotros en esa causa con el doctor Federic intervenimos como querellantes en representación de Franco Arnedo, que fue una de las víctimas de los delitos investigados ahí. Ustedes recordarán que el hecho básicamente por anecdóticamente un delito de daños, pero básicamente era por el homicidio de Leandro Fornero y la tentativa de homicidio respecto de Franco Arnedo, que era el acompañante y amigo de Leandro Fornero. Básicamente la causa, lo que se pudo determinar en la causa, que esto tuvo su origen en una discusión de tránsito bastante infortunada, y como producto de esa discusión, bueno, la gente que iba en el otro vehículo, que eran dos menores de edad, Lencina y Gómez, y el que manejaba era un señor Fernández, que era el único mayor de edad. Bueno, les proponen continuar la discusión en otro lugar. Bueno, Arnedo y Fornero declinan esta situación y se aprestan a irse del lugar. Y este fue como el primer incidente. En un determinado momento, cuando ellos se estaban yendo y ya habiendo recorrido un par de cuadras de ahí, advierten que este grupo de personas los venían siguiendo, detienen su marcha, se bajan del auto y les recriminan este hecho de que los venían siguiendo, que la den por terminada esta discusión, etc. Se vuelven a subir al auto y nuevamente emprenden la marcha, y en el tercer encuentro vuelven a advertir, habiendo ya también habiéndose desplazado un par de cuadras, advierten que los venían siguiendo, y en ese momento se baja, eso ya cuando estaban en calle de la Torre Rivera, en la esquina llegando a Moreno, se baja Leandro Fornero para increparlo, en el sentido de recriminarle esta cuestión de que lo venían siguiendo,
Y bueno, sin mediar mayores palabras, bueno, se baja el acompañante y inicia este disparo que da en el cuerpo de Leandro Fornero, y además se baja otro de los ocupantes que también con una llave en L, estas que se utilizan para sacar las ruedas de los autos, bueno, lo golpea en la cabeza. Que básicamente lo que determinó el informe autópsico es que estas causas de muerte fueron dos cursos causales distintos que incidieron en la muerte de Fornero. Esta causa, digamos, desde el punto de vista técnico, había profusa prueba respecto de esto, no solo por los múltiples informes periciales que se hicieron, relativos a la causa de muerte, relativos a haber disparado el arma, análisis de sangre, ropa, etc. Esto se sumaba también a una multiplicidad de declaraciones testimoniales que, si bien eran en parte parciales porque alertados por los disparos, hubieron muchos vecinos de la zona que miraron la parte subsiguiente del ataque a Leandro Fornero, porque en ese momento se baja Franco Arnedo, y bueno, también es víctima del ataque de estas personas. Inclusive hay un disparo que es percutido y no salió, y después Franco Arnedo se refugia atrás de un árbol y hay una serie de disparos más, y eso es lo que fundamentó, digamos, la imputación por tentativa respecto de él. Pero la complejidad que tenía el caso, básicamente, a mi criterio, tenía que ver con la intervención de Fernández, que era una persona que es la que manejaba el auto y que no tomó intervención en la agresión a estas personas. Y bueno, tenía cierta complejidad técnica, como te decía, atribuirle responsabilidad respecto del homicidio, respecto de la tentativa de homicidio. Ahí hubo una suerte de divergencia muy puntual y técnica con el Ministerio Público Fiscal, entre nosotros como querellantes, que nosotros postulábamos la participación necesaria, ellos postulaban la coautoría. Y básicamente lo que nosotros pudimos probar en relación al conductor de este vehículo es, por una serie de pruebas indiciarias, es que él estaba en conocimiento de la aportación de armas respecto de estas personas y que facilitó esta conducta a través de la persecución y llevarlos al lugar donde se produjo este fatal desenlace. No, en ese momento no alcanzaron, fueron detenidos ahí, y bueno, de ahí se dispuso, ¿no es cierto?, una vez que se le puso en conocimiento al juez y teniendo un poquito claro el juez y el fiscal en el lugar, que estuvieron trabajando en el lugar, dispuso enseguida la demora de estas personas, y de ahí, bueno, fue toda la instrucción de la causa, donde consiguiente fue detenida otra persona, y de acuerdo a lo que los testimonios, y bueno, y se llega a que estos dos chicos andaban con una persona más en un auto verde oscuro, que si recuerdan, un 306. Bueno, esta persona después, al ver que nosotros, la personal de homicidio, la andaba buscando, y con toda la característica y con todo lo que ya los testigos habían aportado llegando, esta persona se puso a disposición, y bueno, y el juez dispuso de inmediato la detención de este chico, bueno, donde pasó a ser también de investigado a imputado conjuntamente con los dos menores. Nosotros únicamente se le pone en conocimiento al juez, nosotros no le tomamos declaración porque ellos son imputados, nosotros le brindamos y recolectamos ya sean todos los indicios y testimonios que habían en su momento, para poder, ¿no es cierto?, ver si fehacientemente tenían que ver o no tenían que ver, pero a lo largo de la investigación y a lo largo de todo lo que se hizo, de las pericias y de todo, bueno, pues fueron condenados por todos los elementos que había. No, se le tomaban declaraciones testimoniales en sede policial,
donde bueno, se le tomó declaración en este caso en la división homicidio, donde después fue certificada y aportando por supuesto ya en sede judicial la declaración. Por eso nosotros pudimos ir reconstruyendo todo lo que pasó desde que ellos andaban en la zona de, ahí de los boliches, en toda la zona del puerto, por donde toman, con quién iban, la zona que ellos pudieron haber pasado, y de ahí, ¿no es cierto?, armar todo el escenario desde que pudo haber empezado la discusión hasta donde, bueno, la muerte de Leandro. El dolor atravesó como a nadie a los padres de Leandro Fornero. Fue en junio de 2010 que Héctor Fornero, de 65 años, y su esposa Marta Noaco, de 62, aparecieron muertos en la habitación de su vivienda. Marta falleció de un paro cardíaco cuando estaba acostada, y Héctor no soportó más la angustia. Optó por suicidarse ingiriendo cianuro. Murió abrazado a su querida esposa. Ellos estaban disconformes con el curso de la investigación de la muerte violenta de su hijo. Habían criticado tanto el accionar policial como judicial, y marchas mediantes recalcaron de la necesidad de aclarar varias dudas que surgían en la causa. En el medio, también se produjo el suicidio de uno de los oficiales de investigaciones de la policía de Entre Ríos, que era familiar directo de uno de los imputados del crimen de Fornero. Fue no solo a Franco, o sea, acompañamos a la familia. Desde un primer momento tuvimos que acompañar porque también había preguntas y entender qué había pasado. La gente por ahí, hasta que no le contás lo que pasó, digamos, quizá no cree, entra a buscar explicaciones que no existieron y bueno, estuvimos acompañando en eso, en la causa, inclusive estuvimos ayudando, tratando de buscar ayuda para Franco, porque también era un damnificado, necesitaba tener cobertura legal, y bueno, anduvimos en todos esos temas, y también acompañándolo, porque hubo días de pánico, hubo momentos donde le costaba dormir, estuvimos casi todo un año acompañándolo en algo que era muy difícil, poder manejarlo. Y bueno, fue un año muy duro. Fue también con los padres, que pasaron momentos difíciles. Después ellos también fallecieron. De tratar de entender por qué sucedió eso en un ámbito donde nosotros no pertenecíamos, porque ninguno trabajaba en la justicia, ni ninguno, más allá de conocer lo que se puede conocer a través de los medios, tratar de entender lo que es la movida, digamos, legal, cómo se maneja, y empezar a entender por dónde venía la causa. Desilusionarte también, porque ciertas cosas que se podían haber hecho el día digamos, de que pasó el hecho, en el momento que pasó el hecho, como yo digo, nosotros nos enteramos horas después, la familia se enteró más tarde que nosotros, y tampoco pudimos tener un abogado, y eso hizo que ganara tiempo, y quedan muchas preguntas. Seguramente ustedes lo van a analizar mejor, o lo van a desarrollar con el tema de la causa, pero realmente esta causa se llevó, aparte de la muerte del ruso, hay 3 muertos más, un policía que se suicida en la comisaría, cosa que uno se queda sin respuestas también. ¿Por qué a uno de los asesinos lo va a buscar un familiar? Y bueno, quedan todo ese tipo de respuestas, y fue un año realmente muy duro, y ese primer año, y después sí, continuamos, y se trató de alguna manera entre los amigos de acompañar a la familia en la causa hasta donde ellos pudieran. No fue fácil, hubo mucha gente que se acercó a acompañar, algunos por una intención propia, otros desinteresadamente, puede agregar,
tratamos de buscar por muchos medios de que esto tenga trascendencia. Justo ese día pasó lo de la Hiena Barrios, el accidente que tuve. Bueno, también eso hizo que perdiéramos la posibilidad de tener trascendencia a nivel nacional, que era lo que de alguna manera intentamos buscar y no se pudo también por cuestiones políticas. No era fácil contra quien lamentablemente nunca nos quisimos cruzar y bueno, el destino en este caso de Leandro hizo que se cruzara con gente que no esperábamos nunca, no pensábamos jamás que tuviéramos que tener relación con ese tipo de gente. Así que fue durísimo y bueno, también acompañando a Franco, ya te digo, y a la familia en todo momento y en lo que pudo ser la causa. Y que gracias a Dios y más allá de no ser lo que esperábamos de justicia, hubo justicia. Que hoy en algunos casos y como se maneja la justicia argentina, creo que no es poco, no es lo que esperábamos, repito, ni nosotros, inclusive la familia siempre tuvo esa amargura de entender que la verdad no se llegó a conocer realmente o no se llegó a castigar de la manera que se debía, pero al menos mi tranquilidad es que mi amigo tuvo justicia y que quien se quedó vivo también, mi otro amigo, más allá de todo lo que tuvo que pasar, tuvo algo de justicia y bueno, creo que eso al menos es un premio consuelo que uno tiene y que uno trató de conseguir, digamos. A principios de octubre de 2013 comenzó el juicio por la muerte de Leandro Fornero, dispuesto por la Sala 1, integrada por Daniel Perotti, José María Chemes y Marcela Badano. Habían pasado 3 años y 10 meses de espera. En el banquillo de los acusados se ubicaron Lisandro Agustín Fernández, quien era el conductor del Peugeot 306, Rubén Emanuel Gómez, de 20 años, que estaba procesado por ser el responsable que disparó el revólver calibre 22 que impactó en el pecho de la víctima, y Nicolás Lencina, de 19, quien fue acusado de haber rematado a Fornero con golpes de un hierro en la zona craneal. Lo que ocurre es que acá también vale la reflexión para las disputas de tránsito. Muchas veces uno tiene razón cuando se pone mal y discute en una disputa de tránsito, pero tenemos que saber frenar la cuestión, porque cuando la furia se desata, la gente sale de su auto a pelear con otro, no sabe dónde termina. Acá los chicos salieron con un arma, otros saldrán con un pequeño garrote que tienen, con sus puños, con lo que fuere, pero por favor, lo terrible es que cuando la furia se desata, después no se la puede contener porque el otro actúa de una manera similar o no, pero actúa y por lo general se suman las furias y ocurren y acaecen ese tipo de situaciones. Acá salieron unos menores con un arma y el otro con un... ¿Qué nivel de agresividad loca por una situación de que tengo que pasar yo primero, no, que te corresponde a vos, que esto? Una pavada. Matar y morir por esto realmente es algo que nos tiene que preocupar como sociedad. Acá nosotros no merecemos tener este tipo de situaciones donde unos chicos van presos, otros chicos mueren. Esto es algo que no se puede tolerar. No se puede tolerar que la vida de estas personas quede absolutamente troncada por una disputa callejera ridícula en cuanto a su gravedad, porque no estamos hablando de que le violaron la hermana, de que le produjeron una injuria gravísima, injuria de hecho, de palabra, lo que sea. No era eso. Esto me parece a mí que es algo que conmueve por las circunstancias del hecho, pero fundamentalmente porque esto nos puede ocurrir. Esto nos puede ocurrir a los ciudadanos comunes y silvestres que andamos circulando con nuestros autos y que vemos que por ahí
aparecen situaciones donde seguramente tenemos razón, seguramente el otro actuó de una manera descomedida o antirreglamentaria y demás, pero no podemos estar haciéndonos justicia por nosotros mismos, y menos permitir que se desate la furia de esa manera. Cuando hay menores de edad, en principio lo que se revisa es el problema de la inimputabilidad, es decir, si un menor tiene capacidad para ser juzgado por la edad que tiene. Nosotros tenemos un sistema argentino que, bueno, hasta tal edad nosotros directamente no iniciamos proceso. Ahora, ya para menores de 16 y 17 años se realiza el proceso, se ve si son autores o no del hecho que se les imputa, y luego la condena va a depender de otras características, además de la que corresponde al hecho, precisamente porque son menores. Por eso en la sentencia se lo condena al conductor, al que iba en el auto, al que lo llevó en el auto, al que paró el auto, al que condujo, y a él se lo condenó como partícipe necesario del hecho. La Fiscalía había pedido que se lo condene como coautor. Nosotros, con Leopoldo Lambruschini, entendimos que no era coautor, que lo que correspondía era la pena al partícipe necesario. Partícipe sí, pero no coautor. No tenía el dominio de toda la situación, por eso entendimos que no lo era, independientemente que tampoco había tenido una participación directa en el hecho en sí. Me refiero al que ocurre cuando los chicos salen del auto y acometen de esa manera violenta y absolutamente desproporcionada a Fornero y posteriormente a Arnedo. Entonces nosotros ahí hicimos otro enfoque de la participación de Fernández y le aplicaron precisamente la pena por partícipe necesario. Le aplicaron 10 años. En realidad es una pena importante la que le aplicaron a este señor, que la valoró el juez y junto con los otros magistrados, y aplicaron esa pena. Bueno, pero los menores no fueron penados, los menores fueron declarados autores materiales, los dos en grado de coautoría, porque los dos habían participado en el hecho con los ingredientes que exige la coautoría. Así que la situación de ellos después pasó por otra etapa, que es la etapa de si hay que aplicarle pena, qué pena habrá de aplicarle y demás, en donde nosotros prácticamente no tuvimos participación. Básicamente, a ver, este es un proceso donde hubieron dos menores y un mayor. Eso determinó que el juicio oral y público se llevara conjuntamente, lógicamente, y la sentencia lo que establece es la responsabilidad de estas tres personas, pero solo respecto del mayor es la que determina la pena, ¿no? Después esto siguió en otra instancia de integración de sentencia ante el juzgado de menores, que resolvió la situación particular de Gómez y Lencina, pero digamos fue el juicio oral y la sentencia del tribunal que estuvo integrado ahí en ese proceso la que determinó la responsabilidad de los tres intervinientes. Después del hecho, lógicamente, emprenden la huida. Una de las cuestiones que se valoró respecto de Fernández es que Fernández, si bien no baja del auto, él estuvo presente durante todo este proceso de acometimiento respecto de Leandro Fornero y de Franco Arnedo, es decir, él no tuvo ninguna sorpresa respecto de la actividad emprendida por sus compañeros, y eso fue uno de los tantos elementos que se tuvieron en cuenta para valorar esto que te decía previamente, del conocimiento de Fernández respecto de el plan de acción que tenían estos menores. Una vez terminado este momento, los dos menores que estaban abajo del auto emprenden la huida a pie y
y Fernández se va en el auto. A estos menores, bueno, en el interín, vecinos llamaron al 911, había un policía apostado en las inmediaciones del lugar, los siguen, ellos intentan subirse a un remis, a la vuelta, en calle Corrientes, y bueno, ahí se procede la aprehensión de los menores. Es más, el policía ve cuando descartan el arma en una casa de un vecino, que después se secuestra en el marco de la investigación, y Fernández se hace presente voluntariamente al día siguiente. Pero sí, en definitiva, ellos luego del hecho intentan evadirse. Este es un hecho sumamente trágico y además, al menos para mí, me resulta inexplicable que de una conversación o de un conflicto nimio como es una discusión de tránsito que ni siquiera llegó a ser un accidente, se deriven estas consecuencias que son completamente irracionales. Y sí, yo lógicamente en su momento tomé conocimiento. A ver, Franco Arnedo era del grupo de amigos de Leandro Fornero. Nosotros inclusive tuvimos entrevistas con su grupo de amigos. Y los padres, bueno, ya inicialmente se habían negado a tomar intervención, se habían negado, no habían decidido ejercitar los derechos que como padres les corresponden o podrían haber ejercitado en el proceso penal. Ellos no estaban interesados en eso. Por eso, de hecho, nosotros intervenimos por Franco Arnedo. Y sí, este desenlace de los padres, bueno, una consecuencia de todo esto. Fernández fue condenado a 10 años de prisión por ser partícipe necesario en el episodio. Estuvo en la discusión y condujo el auto, de manera que trasladó hasta el lugar a los asesinos. Gómez y Lencina, los dos que eran menores, fueron condenados como responsables del homicidio de Fornero y la tentativa de homicidio de Arnedo. Esta sala no puede dejar de cumplir una función docente porque hemos advertido dos circunstancias muy claras que determinaron el resultado fatal. Por un lado, la ilícita tenencia de un arma de fuego en poder de uno o todos los imputados. No podemos aceptar que 3 jóvenes que esa noche salieron a bailar, a escuchar música, a pasear por la costanera, hayan tenido, uno o los 3, un arma de fuego en sus manos. Por otro lado, la circunstancia que creemos que incidió en forma directa fue el grado de alcoholización de las 2 víctimas. Es un mensaje para los jóvenes y para la sociedad toda. Quien está alcoholizado no puede ni siquiera sentarse al volante de un vehículo, reclamó el juez Perotti. También nos parece inadmisible la espiral de violencia a la que se llegó después de un incidente casi trivial, menor, diario, por una mala maniobra de tránsito, remarcó el presidente del tribunal. La verdad que obviamente no la compartimos para nada, pero hoy la sociedad, hoy estamos viendo acá con mi secretario un video de una pelea que hubo acá en la esquina sobre calle Buenos Aires y Cervantes también. Creo que no nos lleva a nada el tema de la violencia, pero bueno, la sociedad está un poco conmocionada con esto de la pandemia. Esto nos ha traído hasta la gente brotes de violencia. Lo podemos ver los fines de semana, que yo que vuelvo a repetir que hago derecho penal, he tomado algunos casos que también por violencia que se agarran en lugares que obviamente que la gente no puede estar, que, como son los parques, terminan los chicos peleándose, alcoholizados y peleándose. Pero bueno, creo que tenemos que tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible. Y Leandro era un ser excepcional, era un amigo, era un hermano, digamos, y era muy amigo de sus amigos, muy defensor a muerte de sus amigos, y creo que, ya digo la palabra muerte justamente, y creo que la última noche la terminó con sus amigos, era de defender, de estar en las peleas y de ser el que uniera, ser el que siempre quería juntarnos, el que trataba de que no nos peleáramos entre nosotros, como las tenemos de jóvenes. Y no tenía distinción de clase, se saludaba con cualquiera, no tenía ningún problema, o sea, era un tipo alegre. La sonrisa que se ve en la foto, esa era la imagen de Leandro. De hecho, la foto que ha circulado como la imagen de él es una foto que se sacó conmigo el día de su cumpleaños, el 2 de enero,
Fue su cumpleaños, su último cumpleaños lo pasamos juntos, y esa cara de felicidad que él tenía ese día que estuvimos en la Costanera. Y por eso yo lo quiero recordar, más allá de que hoy hablamos de la causa, lo quiero recordar con alegría. O sea, para mí se hizo inclusive en ese momento un encuentro, un festival de música donde juntaban muchos amigos para recordarlo, el Día del Amigo, justamente, porque eso para mí es lo que simboliza Leandro, es ese amigo que no está, pero que deja un recuerdo imborrable en todos. Y además, más allá de hablar de la causa, uno quiere recordarlo en las buenas, porque eso pasó en un instante, en una noche, en una hora, y Leandro es toda una vida de regalarnos un montón de cosas como amigo, de estar siempre presente, de querer unirnos, y creo que esa es la manera de recordar. Y además, a lo largo de los años uno entendió, como yo te dije hoy, hablé mucho del destino y de las cosas que pasaron, de que también él pidió que soltáramos ya y lo dejáramos descansar en paz por sueños que uno tuvo, por acontecimientos que tuvo en algunos conocidos, como que Leandro donde está hoy está bien. Inclusive te cuento un detalle, mi hija nació en enero y iban a ser para fines de enero, y se adelantó una semana antes y nació el 24 de enero, recién arrancado el día, y es el mismo día de la muerte de él. O sea, yo entiendo que es un mensaje que me manda para decir: no recordés este día como triste, no recordés este día como que... sino ahora tenés un motivo alegre para recordarme. Yo estoy bien, ahora disfrutá de tu hija, de tu vida que arranca de nuevo. Cuando nace un hijo, digamos que es una vida diferente, bueno. Y eso es lo que yo entiendo, entonces cada vez que trato de recordarlo a Leandro, lo recuerdo con una alegría inmensa, más allá del dolor de no tenerlo físicamente, porque nos acompaña. Él me acompaña, y con esa alegría y siempre con esa imagen, ese rostro feliz, que me lo voy a llevar de acá a la tumba. Fue una condena a la irracionalidad, a la violencia sin límites, a los golpeadores sin sentido, a los dueños de la noche en las sombras y los excesos, a los que se llevaron la vida de Leandro y de tantos otros.